aquí mi progress. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer ejercicios de circuitos eléctricos. De manera que si no quieres perderte nada y quieres aprender de manera fácil y sencilla la física y la química, no olvides suscribirte y darle a like. A continuación vamos a pasar a ver los ejercicios de circuitos eléctricos. Así que si quieres aprender a dominarlos, no olvides, quédate en este vídeo que es para ti. El primer ejercicio me dice que tengo un circuito en serie, es decir, que todos están conectados al mismo circuito uno detrás de otro. Y me dice que tengo una resistencia 1 de 5 ohmios, una resistencia 2 de 10 ohmios, una resistencia 3 de 15 ohmios y que todo está conectado a una batería de 12 voltios. Me pide que calcule cuál es la resistencia total, la intensidad total del circuito y cuáles son los voltajes que pasan por la resistencia 1, la 2 y la 3. Para calcular la resistencia total, dado que tengo un circuito en serie, tengo que la resistencia total es la suma de todas las resistencias. 5 más 10 más 15, 30 ohmios es la resistencia total del circuito. Para calcular la intensidad, yo tengo que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Despejo la intensidad y tengo que el voltaje entre la resistencia. 2 entre 30, 0,4 amperios es la intensidad que circula por el circuito. Ahora, para calcular los voltajes de cada resistencia, tengo que es la intensidad por la resistencia. Pues tengo que en el caso 1, 0,4 por 5. 2. En el caso de la segunda resistencia, 0,4 por 10, 4 voltios. Y en el caso de la tercera resistencia, 0,4 por 15, 6 voltios. A continuación, vamos con un ejercicio de circuito paralelo. Es decir, que las resistencias están conectadas una paralelamente a la otra. Me dice que tengo una resistencia 1 de 6 ohmios, una resistencia 2 de 12 ohmios y un voltaje de 9 voltios. Me pide que calcule cuál es la resistencia equivalente del circuito, cuál es la intensidad total del circuito y las respectivas intensidades de la resistencia 1 y la resistencia 2. Vamos a comenzar calculando la resistencia equivalente del circuito. Para ello tengo la siguiente expresión, y es que 1 partido de la resistencia equivalente es igual a 1 partido de la resistencia 1 más 1 partido de la resistencia 2. De manera que sustituyo y despejo y obtengo que la resistencia equivalente es igual a 4 ohmios. Una vez tengo el valor de la resistencia equivalente, puedo ir al apartado B, a calcular la intensidad total del circuito. Para calcular la intensidad total del circuito tengo que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Pues de manera que despejo y tengo que la intensidad es el voltaje entre la resistencia equivalente, ya que quiero calcular la intensidad total. De manera que el voltaje es 9 y la resistencia equivalente 4 ohmios. Obtengo que la intensidad total son 2,25 amperios. Una vez que tengo la intensidad total, que tengo también la resistencia equivalente, voy a calcular la intensidad de la resistencia 1 y la intensidad de la resistencia 2. Para ello, tengo que la intensidad es el voltaje entre la resistencia, pues va a ser el voltaje entre la resistencia 1 y el voltaje entre la resistencia 2. Y obtengo que la intensidad de la resistencia 1 es 1,5 amperios y que la intensidad de la resistencia 2 es 0,75 amperios. A continuación vamos a hacer un ejercicio de circuito mixto. Me dice que tengo la resistencia 1 de 4 ohmios y la resistencia 2 de 6 ohmios que están en serie. Y luego que tengo una resistencia 3 que está en paralelo. Además tengo un voltaje de 24 voltios. Me pide que calcule cuál es la resistencia total del circuito, la intensidad total y las intensidades de las resistencias. Vale, para calcular la resistencia total del circuito tengo que tener en cuenta que esa resistencia total va a ser igual a la resistencia equivalente. Para calcular la resistencia equivalente, dado que tenemos un circuito que está en serie y en paralelo, tengo que la resistencia equivalente es igual a 1 partido de la resistencia total de los que están en serie, más 1 partido de la resistencia 3, que es la que está en paralelo. La resistencia 1,2, que es la resistencia total de los que están en serie, es R1 más R2, que son 4 más 6, 10 ohmios. Vale. Y la resistencia 3 son 8, de manera que la resistencia equivalente son 4,4 ohmios. Una vez tengo la resistencia equivalente, o resistencia total, voy a calcular la intensidad total del circuito. Para ella tengo que la intensidad total es el voltaje entre la resistencia equivalente. De manera que es 24 entre 4,4 da 5,41 amperios. Una vez tengo la resistencia total, resistencia equivalente y la intensidad total, paso a calcular la intensidad de la resistencia 3 y la intensidad 1,2. Calculo la intensidad en 3, que es, como bien he dicho, voltaje entre resistencia, en este caso de 3. 24 entre 8, 3 amperios. Para calcular la intensidad 1,2, tengo que la intensidad total menos la intensidad en 3 me va a dar la intensidad 1,2. Pues 5,41 menos 3, 2,41 amperios es la intensidad de la resistencia 1 y 2.
Espero que os hayan quedado claros todos los ejercicios que hemos hecho. A continuación, os voy a dejar una serie de ejercicios para que hagáis vosotros. Y si no os salen o tenéis cualquier duda, no dudéis en comentármelo por los comentarios, que os echaré una mano a resolverlos. No olvides suscribirte y darle a like si quieres seguir aprendiendo la física y química de manera fácil y sencilla. Nos vemos en los próximos vídeos.